Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Somos nosotros de nuevo, Eric León Gatosaidet y nuestro querida sombra felina nocturna, que tenemos aquí acercándose lentamente a la cámara. Muy bien, ¿de qué les vamos a hablar ahora? Como yo les había dicho, vamos a hablar sobre los llamados Cat Aliens, el mayor enigma zoológico de Inglaterra. Y este es un fenómeno que desde la década de los años 60 o 50 allá en Inglaterra se ha ido presentando, pero que en los últimos años se ha visto un poquito como que más, perdón, un poquito más aumentado. Vamos a ver qué cosa es lo que está sucediendo. Bueno, les recuerdo que también aquí en el canal, pues el primer video que yo subí fue en noviembre del 2016 y fue precisamente de nuestra querida tigresa, a quien yo le apodo Cat Alien. Ahí está. Hola tigre, ¿cómo estás? Un saludito para todos los felinos nocturnos, tigre. Tú que eres la Cat Alien del canal. Bueno, pues ahí está nuestra pequeña y querida Cat Alien. Bueno, ¿de qué se trata entonces esta pequeña historia de criptozoología? Y ya estamos dentro de lo que son los animales modernos. Bueno, pues les vamos a contar que desde la década de los años 80 del siglo pasado, el mundo de la criptozoología cuenta con un misterio más que desentrañar. Un enigma que además de preocupar a la ciencia ha motivado la creación de comités de emergencia en el gobierno británico. La presencia en algunas zonas del país de grandes felinos en libertad, su extraño comportamiento y sus particulares características han hecho pensar a los expertos en la posibilidad de que estemos ante una nueva especie, o bien ante el fruto incontrolado de la ingeniería genética. Y acuérdense que en esa década apenas estaban iniciando lo que eran precisamente los experimentos de ingeniería genética. Todavía no nacía la famosa oveja Dolly. Y también precisamente allá en Inglaterra, creo, si no mal recuerdo. Así que pongan atención a lo siguiente, porque en el condado de Somerset, que se encuentra al sureste de Inglaterra. Este comprende una extensión de ricas tierras agrícolas rodeadas por las colinas Mendip y Exmoor, destacando el famoso cañón poblado de cavernas existente en el primero, o sea en Mendip, lugar ideal para que cualquier animal de cualquier tamaño y característica pueda ocultarse. Y fue en las inmediaciones de esas colinas donde en el año 1983 aparecieron en la finca del granjero Eric Ley más de 100 ovejas muertas, circunstancia ya de por sí extraña, y más aún teniendo en cuenta el número de víctimas. 100 borregos se me hace mucho. Los granjeros enseguida atribuyeron estas muertes a perros salvajes o incluso lobos que podían merodear por la zona, pero la violencia con que habían sido mutiladas y posteriormente las nítidas pisadas dejadas por el atacante en el fango hicieron desestimar dicha teoría, porque estas huellas mostraban las almohadillas de la pata de un gran felino, echando por tierra las primeras conjeturas. En una palabra, los lobos quedaron fuera de la lista de atacantes. Y a partir de aquí, la teoría del gran felino cobraría mucha fuerza, y no sin razón, porque los avistamientos de esta bestia se multiplicaron y las descripciones que se hicieron de ellas fueron todavía bastante explícitas. Los que han tenido la suerte, por así decirlo, de toparse con ella, la describen como un gato de gran tamaño, de un color oscuro que va del negro al gris ceniza, aunque algunos aseguran que su color es marrón oscuro. Este posee un hocico propio de un felino, pero con una dentadura más prominente y una larga cola.
Unos pocos hablan de unos brillantes e intimidantes ojos verdes, así como de su capacidad para realizar saltos ágiles e increíblemente altos, alcanzando además velocidades asombrosas. En una palabra sería algo así como tigresa, pero unas 100 veces más grande. Bueno, cartas en el asunto. Después de varias negociaciones oficiales, las autoridades comenzaron a tomar las primeras medidas de seguridad, tanto para proteger a la población como al ganado. Fue durante el verano de 1983 cuando una de las más prestigiosas unidades militares inglesas, la Unidad 42 de Comandos, obtuvo la orden de capturar, o en su defecto de matar al agresivo depredador. Este grupo de élite montó guardia en las inmediaciones de la granja de Eric Ley, pues este informó que continuaban desapareciendo muchas ovejas de su ganado. Ya lo agarró de puerquito, como quien dice, si hay que ir a tragar, pues ya para qué me largo a otro lado, ¿no? Durante un mes la unidad 42 trató de dar caza al enigmático felino en batidas tanto diurnas como nocturnas, pero nunca obtuvieron resultados, ni para remedio. Muchos soldados afirmaron haber visto un animal extraño vagando por la zona, pero siempre fuera de su alcance de tiro. Esto es algo de lo más curioso. Casi todos los animales que en la actualidad se están viendo así de una manera muy rara, pues tienen esas características tan extrañas. Ya les he mencionado, y más en este que le llaman cat aliens, que muchos de estos críptidos han sido asociados también con ovnis. Aquí a lo mejor no nos lo dice, pero pues les recuerdo este pequeño dato. ¿Acaso el animal mostró un comportamiento inteligente al sentirse amenazado? Esto no lo sabemos, pero lo cierto es que a partir de la intervención militar la noticia ganó notoriedad y muchos investigadores se interesaron esgrimiendo sus primeras hipótesis. Vamos a ver. Uno de ellos, Nigel Brierley, concluyó tras varios meses de intensas investigaciones que estas muertes no podrían ser atribuidas a un solo animal y que lo más probable, dadas las características de los ataques y las heridas dejadas en los animales muertos, es que fueran producidas por varios pumas. Brierley basaba su teoría en el hecho de que en 1976 entró en vigor la ley de posesión de animales exóticos, que empezó a controlar la posesión de este tipo de animales como mascotas. En todos lados se cuecen habas. Aquí dicen que en el mercado de Sonora, si te apalabras bien, te pueden conseguir desde un chango, un gorila, un chimpancé, hasta un matalote, ocelote, león o lo que sea. Bueno, pero eso es aquí. Bueno, se cree que a raíz de esta misma, muchas personas habrían abandonado este tipo de felinos en las colinas y proximidades de Exmoor, y una vez allí, podían haber establecido una colonia, reproduciéndose y adaptándose al medio de manera extraordinaria. Aquí les recuerdo una cosa: ¿qué sucede cuando ustedes dejan un animalito ya domesticado, ya grande, abandonado, en un descampado o en un bosque o en algún lugar así? Pues que si no puede encontrar otro dueño, se convierte en un animal feral, porque ya está domesticado y ya no le tiene miedo hasta cierto punto a los humanos. Sabe de qué pie cojeamos, pues, sea perro o sea gato, él ya vivió en contacto con los humanos, y obviamente, al ser rechazado y abandonado, pues se las tiene que ver solito, él mismo, y pues obviamente sobrevive y va teniendo pues comportamientos mucho más extraños y mucho más feroces de lo que podía ser un animal salvaje nacido así en la naturaleza, que todavía guarda hasta cierto punto su distancia con el ser humano. Eso hay que tomarlo en cuenta. Sigamos, pero la teoría del puma ofrecía muchas lagunas, ya que estos animales son de menor tamaño que los descritos y de un color marrón tostado. Además, a diferencia de otros felinos, el puma es incapaz de rugir, algo que sí se había notificado con la bestia perseguida.
perdón, lo que echaba por tierra esta teoría. ¿Ustedes qué creen que sea? Bueno, pues vamos a ver. Híbridos, una especie en expansión. Para comprender parte de las explicaciones que se construyeron para dar respuesta a los avistamientos de estos felinos depredadores no identificados, primero es necesario comprender algunos términos relativos a la hibridación y cómo se presentan en la actualidad. Existe incluso legislación al respecto. Las leyes generales de Massachusetts, Estados Unidos, capítulo 131, sección 77 dice que ninguna persona poseerá, venderá, negociará, criará, importará, exportará o liberará un híbrido salvaje de perro o felino, a no ser por orden de la División de Agricultura, pero eso es aquí, bueno, allá en Estados Unidos, en este continente. En Inglaterra es otra cosa. Los animales híbridos han traspasado la barrera de lo imaginable, sobre todo los híbridos felinos. Estos son a menudo cruces entre el leopardo asiático, el gato de Geoffroy y el lince, aunque existen excepciones como el cruce entre el león y el tigre, llamado ligre o ligrón si el padre es el león, o tiglón si el padre es el tigre. Presentan complicaciones genéticas al nacer con malformaciones, en ciertos casos, necesidades únicas alimenticias, inestabilidad de temperamento y, como en el caso del tiglón, esterilidad. Su comportamiento también es diferente. Son más activos por el día y la tarde que por la noche. Resultan menos sociables y no se adaptan bien a nuevas situaciones o variaciones de su hábitat. Los híbridos siempre suelen ser más grandes, estando más desarrollada su musculatura y su fuerza. Prueba de ello es, por ejemplo, el Chaucis, un cruce de gatos de la selva, el Bengala, que es un cruce de leopardo asiático y que sí es fértil, o el Pixie Bob, un cruce de linces. Otros híbridos no felinos son, por ejemplo, los Bifalo y los Brangus, que se han creado solo con fines lucrativos para la venta de su carne, siendo cruces de vaca búfalo y Argus brahman, respectivamente, presentando una carne más sabrosa y bien implantada en Estados Unidos. También encontramos otros más comunes como el perro lobo o la mula, sin agraviar a los políticos, o una infinidad de especies de loros tropicales como los shamrock o los harlequin. Existen otras muchas especies, además de animales, también especies vegetales, pero por ahora sigue siendo un mundo en expansión que en breve vamos a tener que incluir en una nueva rama de la naturaleza, aunque esta no sea natural. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Sí? Ante esta cantidad de híbridos, muchos creados por el hombre, es natural que los expertos se plantearan la hipótesis del felino híbrido, creado de forma natural y en libertad, como la más acertada para explicar el fenómeno de los gatos grandes. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que de verdad haya ese tipo de gatos? Bueno, pues si ya nos están diciendo que hay ataques y un montón de cosas más, pues debemos de creerlo. Yo, por ejemplo, la sombra felina nocturna, pues yo soy un fantasma, por decirlo así. Así que yo no puedo ser un alien cat. Tigresa sí es un alien cat, porque lo digo yo y se acabó. En fin, vamos a ver. ¿Cuáles son los alien big cats? Carlos Schocker, el respetado criptozoólogo y autor de varios libros y artículos de referencia para los que deseen profundizar en el terreno de los animales imposibles, llegó tras años de estudio a una interesante conclusión. A su juicio, los Alien Big Cats, o ABC, como familiarmente se conoce a estos felinos, qué chistoso, ¿verdad? A de Alien, B de Big, que es grandes, y C, Cats. Bueno,
Están constituidos por varias especies de las que al menos habría logrado identificar a una de ellas, concretamente a la avistada en la zona de los Midlands, para Shocker perteneciente a una especie de gato de la selva asiática, el llamado Felis caus o chaus, o con más probabilidad un híbrido entre esta especie y los gatos domésticos. Pero ¿de veras estos podrían tener un tamaño tan grandote más que un puma? Bueno, yo lo dudo, pero bueno, cada quien. Y ahora, se utiliza el término alien para explicar que el animal se encuentra fuera de su entorno natural, no como alien cat tigresa, que ese sí es un extraterrestre. En ese aspecto aquí en este video es como se está utilizando el término alien, que está fuera de lo que nosotros conocemos como naturalmente un gato. En fin, el criptozoólogo demostró, apoyándose en la investigación de su colega Yanuri Williams, que en el siglo XVIII la pequeña nobleza establecida en Gran Bretaña estaba obsesionada por coleccionar animales exóticos como este, asegurando que este tipo de felino pudo ser importado en barcos procedentes de la India, país donde eran utilizados para cazar de una manera más eficaz que los gatos domésticos, los ratones que entraban en los navíos. Acuérdense que Inglaterra gobernó y colonizó la India hasta 1947 aproximadamente. Bueno, estos al llegar al puerto británico podían haber escapado, simplemente ser abandonados por sus propios marineros. Lo cierto, comenta Shocker, es que este animal no es el único introducido en Gran Bretaña. La ardilla gris o el pequeño búho fueron otros claros ejemplos introducidos y bien establecidos con el tiempo. La hipótesis de Shocker sobre los Big Cats cobraría mayor fuerza cuando el 3 de febrero de 1989 tuvo en sus manos el cadáver de uno de estos animales híbridos que había sido atropellado cerca de Ludlow en Shropshire. El animal no presentaba exactamente las mismas características físicas que el felino asiático, lo que confirmó la teoría de la hibridación. El gato asiático es de un tamaño algo mayor al gato común. Presenta unas características genéticas propicias para poder cruzarse con gatos domésticos. Lo más asombroso de estos cruces comprobados ya en diferentes experimentos es que los producidos de manera natural en Gran Bretaña presentan la cualidad de ser fértiles. Cuando la ciencia daba por sentado que esto era casi imposible en cruces de diferentes especies, en particular en los felinos. Sí, bueno, pero volviendo al tema, no sería el único híbrido encontrado. En 1984 se halló en una trampa de zorro en Escocia una especie de felino desconocida que presentaba la piel oscura con motas plateadas, sus cuartos traseros de color blanco, largas patas, pronunciados colmillos y una nariz muy puntiaguda, y se pensó en un cruce entre un gato escocés salvaje y un gato doméstico. Pero lo más sorprendente es que no son compatibles genéticamente. A ver cómo explicar esto entonces. A ver. Bueno, siguen los nuevos ataques y un intento de captura para este cat alien. Las teorías de Shocker se aceptaron en todos los círculos científicos, pero no resolvían los ataques producidos por felinos más grandes que el gato asiático. Estos continuaron produciéndose durante varios años con especial incidencia en 1993 y en el bienio del 2000 a 2001. En octubre de 1993, Jane Fowler se encontraba paseando a su perro en Bodmin Moor cuando recibió un fuerte golpe que casi la deja inconsciente. Al recobrarse del mismo, se quedó aterrorizada al ver frente a ella un enorme gato negro, en una clara actitud agresiva. Incomprensiblemente, el animal salió huyendo, permitiendo que a su regreso Jane
aturdida aún, diera la voz de alarma, activándose nuevamente, gracias a la prensa, la leyenda de la bestia de Bodmin Moor, también conocida como bestia de Exmoor. Llevados por el ansia de captura o cuando menos por ver más de cerca al extraño animal, una experta veterinaria, Sally Dyke, y su marido Nick idearon una forma de intentar cazar al animal que casi les cuesta la vida. Durante meses estudiaron los lugares predilectos que esta bestia visitaba. Llegaron a la conclusión de que éste se establecía en un radio de 30 millas desde Ain Barrow, por lo que pasaron muchos meses colocando pollos muertos en lugares como John Street, Stourbridge, etc., hasta que una sombría tarde de diciembre obtuvieron resultados satisfactorios. Perdón, pero tengo algo de tos, mas aún así vamos a seguir grabando. El cebo colocado en el cementerio de San Pedro logró que de pronto y de la nada surgiera una enorme bestia de color negro del tamaño de un mastín inglés, o sea, un poco más grande que un perro normal. Al salir de la maleza corrió en dirección a Nick embistiéndolo, y al sentirse encerrado cargó contra Sally, que se quedó petrificada, presa del terror. Quiero que pongan atención a esto que dice, que se quedó petrificada, presa del terror. Bueno, con las garras el animal había dejado unas heridas profundas en su piel y destrozado parte de su ropa, hechos de los que quedaría constancia fotográfica en unas fotos publicadas por The Sun. Después del ataque, el animal salió del cementerio, saltando de una manera espectacular las paredes del mismo. Acuérdense que aquí mismo en YouTube pueden encontrar videos de gatos que van corriendo y que incluso por juego con sus dueños pueden llegar a escalar una pared vertical hasta cierto punto. Eso es algo que cualquier gato puede llegar a hacer. Eso no es edición. Yo lo he visto aquí, con mi gata, que se sube los 2 metros hasta la ventana del bañito y entra. Así le hace. Pero en fin, a partir de ese momento se continuarían dando casos, así como obteniéndose bastante material gráfico. Una foto especialmente llamativa fue tomada el 28 de noviembre de 1997 y mostraba a uno de estos animales embarazado. Todo el material y los testimonios recogidos motivaron que el demócrata liberal Paul Tyler pidiera reabrir la investigación iniciada en 1995 sobre esta bestia por el Ministerio de Agricultura, en la que no se llegó a ninguna conclusión, obteniéndose en este nuevo intento un resultado similar. Ya en enero de 2001, un granjero del condado de Essex declaró que un puma negro, curioso pues yo no sabía de pumas negros, de un tamaño descomunal había destrozado su coche y atacado salvajemente a sus animales domésticos. Don Gooding narró a la prensa cómo descubrió las señales de una dentadura grande y las marcas de arañazos profundos en su Renault Megane, confesando aterrado que además el animal había matado y apresado a varios gatos de su propiedad. Poco después, el 13 de enero, se produciría un nuevo caso, aunque en esta ocasión sí se obtendrían huellas, que el testigo llevó en molde a Michael Thomas, director del zoológico de New Quay, quien afirmó que por la apariencia de las mismas no pertenecían a un perro como se pensó en un primer momento. No obstante, los hechos más recientes de entre los que mayor intranquilidad han provocado en la población se registraron en la región de Durham en abril de 2001. Varios granjeros denunciaron la pérdida de diversos animales de granja a consecuencia de los ataques de una bestia desconocida. Entre ellos, Richard Waite,
denunció los hechos a las autoridades y los dio a conocer después de que este animal matara a 33 de sus corderos en menos de 2 semanas. Una nueva investigación aún en marcha intenta esclarecer los hechos, aunque tampoco esto es una garantía de encontrar una respuesta, o peor aún, que ésta sea válida. El mejor ejemplo de ello lo tuvimos el 2 de agosto de 1995, cuando un cráneo perteneciente a un felino con increíbles dientes fue encontrado en la zona de Bodmin Moor. Tras el estudio efectuado por el Museo de Historia Natural, se descubrió que pertenecía a un leopardo que había sido modificado para despistar a los científicos. Seguimos pues como al principio sin saber qué se esconde detrás del enigma de los Alien Big Cats. ¿Cómo ven ustedes esto? Yo lo veo muy raro. Y hablando también de grandes fraudes en lo que es la, ¿cómo le llamaríamos? Antropología, arqueología o bueno, las ciencias, pues acuérdense del llamado hombre de Piltdown, que supuestamente era el eslabón perdido entre el mono y el hombre y que demostraba fehacientemente lo que era la evolución de las especies, sobre todo la evolución del hombre, propuesta por Charles Darwin allá en el siglo XIX y que al final resultó que había sido pues moldeado con yeso y cal, algo así, pero ese hombre de Piltdown fue falso. ¿Recuerdan que les dije que pusieran cuidado en lo que dije de que la señora, la veterinaria Sally, al ver al animal se quedó petrificada de terror? Y no es nada raro. Yo les recuerdo que en las leyendas que también aquí en México se cuentan, sobre todo con las del coyote, cuando éste entra a robarse las gallinas y los dueños ya se hartaron, pues muchas veces se ponen a vigilar lo que son sus corrales y sus gallineros para que si aparece la bestia, pues darle de balazos y hacer que se vaya. Pero ¿qué sucede? Puede ser que muchos de estos coyotes sean también nahuales disfrazados de coyotes, que también es un animal de poder como les llaman los chamanes, y en algunas tribus se le considera así. ¿Qué sucede cuando aparece el coyote? Pues ya después de que lo estuvieron esperando, el coyote empieza a gruñir, a enseñar los dientes y curiosamente, con todo y rifle, con todo y pistola, el dueño de las gallinas o de los animales queda precisamente petrificado de terror y no puede hacer nada. Y esa es una leyenda que se cuenta también en lo que es el estado de Puebla, que cada vez que aparecía el coyote, aunque ya lo estuvieran esperando, con el simple hecho de que apareciera se sentía una aura, una atmósfera de tal terror que el dueño se iba asustado a esconder también él. Y los animales siempre se los lleva. Pues así son estas historias, y dentro de la criptozoología pues ya también vamos viendo algunas cuestiones tal vez chiquitas que se relacionan también con lo que he venido contando en el canal, sobre todo en el área de lo que son las leyendas. ¿Cómo ven a estos Alien Cats? Bueno, Alien Big Cats yo los veo pues algo raro, y pues vamos a dejar que nuestra Alien Cat duerma tranquila lo que es el sueño de su noche. ¿Cómo la ven? Pues ya está durmiendo, se durmió, y pues yo, la sombra felina nocturna, ahora sí me despido de todos ustedes. Por cierto, no sé si se han dado cuenta que creo que desde ayer Google tiene pues unas cuantas cartas en su nombre, que son cartas de la Lotería Mexicana. Y aquí tenemos esta que es la carta del pájaro. La carta en este, número 35, pero no siempre está. Son 54 cartas, pero esta lotería tiene 51. Y así fue hecha. No sé por qué le quitaron 4, pero eso no importa. Y bueno, pues sin más por el momento, yo
La Sombra Felina Nocturna y Eric León Gatosairet. Les deseamos muy buenas noches y vamos a seguir contando historias de criptozoología. Vamos un poco más de la mitad, no se desesperen, que ya a partir de el próximo año ya tenemos más historias sobre leyendas que iremos contando poco a poco. Terminaremos también la llamada saga sobre los enigmas del ocultismo. No crean que se me ha olvidado. Y pues he decidido no contar historias que se relacionen con pues lo que son sustancias ilegales, porque pues YouTube puede tomar algún tipo de acción y bajar el video, o puede también no monetizarlo del todo, o simple y sencillamente no promocionarlo. Así que pues lo siento por el momento, no haré historias sobre lo que son las leyendas de las personas que en sus rituales raros han hecho uso de sustancias ilegales, como los llamados narcos satánicos y todo ese tipo de cuestiones, la brujería y la hechicería, en ese mundo tan torcido y tenebroso. Claro que sería bueno, tal vez yo pueda disfrazar un poco esto, pero ¿les gustaría a ustedes? Déjenmelo acá en la caja de comentarios. Ya antes yo les había dicho que si querían que se los contara, pero pues todavía tengo que ver cómo hacerlo, ¿sí? Algunos canales pues alteran lo que es el título y pues así sí pueden hasta cierto punto poner su contenido, pero también muchas veces YouTube lo desmonetiza. En fin, no importa, pues mis queridos felinos nocturnos, les deseo muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, según como estén. Me despido. Entonces, humano, pues hasta luego es lo que yo diría, y que estén muy bien. Adiós.